Vamos a empezar con las presentaciones, es cierto. Entonces, para hoy, a ver quiénes son los expositores. La primera pareja. Sí, jóvenes. A ver. ¿Están aquí los expositores? Nadie. ¿Ninguno de ustedes va a exponer hoy? Bueno, vamos a ver en la... Buenas tardes, licenciada. Fíjese que le tocó grupo, pero creo que no está todavía el primer grupo. Muy La bien. primera pareja, perdón. Entonces, a nosotros también nos toca. No sé si podemos... Excelente. Sí, sí, solo por favor, antes de que empiece, vamos a ver. Karen, ¿con quién está? Con Andrés Quiñones. Karen Perroval y Andrés Quiñones. ¿De qué tema van a hablar? Nosotros vamos a hablar sobre la prevalencia del fenómeno de la doble carga nutricional. ¿Prevalencia de qué dijo? Prevalencia de la doble carga nutricional. Ah, ok. Muy bien, entonces adelante, por favor. Gracias, licenciada. No se escucha. Se escucha. No, no se escucha. Debe dejar abierto su micrófono para que ahí es como se escucha. Sí, estoy abierto, licenciado, pero no sé por qué no. Voy a ponerlo nuevamente, tal vez. ¿Ahí se escucha? Dele play, vamos a ir. Pero no avanza, tampoco avanza. Bueno, permítame, voy a regresar. O si presenta Byron. Sí, es Andrés, ahorita va a presentar. Perdón, Andrés. Ajá, él va a presentar, porque no sé por qué no. Ahorita va a presentar a Andrés, licenciado. Bueno, gracias.
específicos en cuanto a sexo, en cuanto a localidades de determinada población, y además abordan temas como la desnutrición y la seguridad alimentaria en Guatemala. Nosotros escogimos este artículo. No se oye bien. No sé si solo a mí, pero... Este estudio analizado en 4 aldeas de Guatán en 2012. En el resumen, en No los se últimos años, la escucha. transición Andrés, no se escucha. No, licenciada. Ahorita voy a tratar. Gracias. Y además aborda temas como la desnutrición y la seguridad alimentaria en Guatemala. Y nosotros escogimos este artículo que tiene como título la prevalencia del fenómeno de la carga nutricional en el municipio de Guatán, Quetzaltenango. ¿Le puede dar más volumen? Creo yo, no se oye. Fíjese que ya tiene todo. Ay, entonces es el video el que no tiene Si buen quiere, sonido. voy a entrar con mi teléfono a ver si así puedo. Bueno, estará Fíjese alguien que del yo sí lo escuché otro. bien. Si quiere, voy a tratar con mi teléfono a ver Ya, si se puede. bueno. ¿Y ustedes, compañeros, el resto escuchaban bien o solo yo la que no oía bien? No, licenciada, sí se escuchaba No, sí se escucha entrecortado el audio. Ah, bueno. Estará el otro grupo aquí mientras que le damos chance a este grupo, por favor, el que les tocaba primero. ¿Ya están aquí para aprovechar el tiempo? Buenas noches, licenciada, con una consulta. Es que como solo estaba listado, pero no sabíamos cuál era el primero o cuál era el Ok. segundo. Ah, bueno, pero entonces En mi uno de caso, ustedes dos les tocaba igual, pero ustedes entonces sí pues, ya están listos. fíjese que el problema es que mi compañero va de camino a su casa y él tiene el video. Pero ya que se lo manden el WhatsApp. Es que lo tiene en su compu, y así le dije yo, porque según él iba a llegar más temprano a su casa, pero no. Puchis. Esos no son errores técnicos, porque si se tarda una hora no van a exponer y se van a perder sus puntos. Bueno, el otro grupo ya está listo. Sí, voy a intentar presentar ahorita. Gracias, Karen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros, ¿se escucha ahí? Sí, se Sí, se escucha escucha. mejor. Gracias. Cogimos el siguiente artículo, ya que aborda varios grupos específicos y también grupos
específicos en cuanto a sexo, en cuanto a localidad de determinada población, y además aborda temas como la desnutrición y la seguridad alimentaria en Guatemala. Y nosotros escogimos este artículo que tiene como título La prevalencia del fenómeno de doble carga nutricional en el municipio de Huatán, Quetzaltenango. Un estudio realizado en 4 aldeas del municipio de Huatán en 2012. En el resumen, en los últimos años la transición alimentaria y nutricional se ha ido incrementando debido a diferentes factores, entre los cuales está el aumento de los ingresos, la urbanización, el consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, así como malos hábitos de alimentación. A raíz de esto, comienza a evidenciarse la doble carga nutricional en familias donde la baja talla, sobrepeso u obesidad en las madres y desnutrición crónica en niños y niñas. Estos son característicos. Asimismo, tenemos indicadores en donde se evidencia que en esta investigación se puede identificar que el 41% de las familias encuestadas tienen niños y niñas con desnutrición crónica. El 73% sufren de sobrepeso, el 26% de obesidad y un 65% sufre de desnutrición crónica. Además, el municipio de Huatán, departamento de Quetzaltenango, no escapa a esta problemática y se encuentra en un nivel de desnutrición crónica muy alto a nivel nacional. Podemos mencionar en la introducción, resaltamos estos 3 aspectos. Uno es la transición alimentaria. La transición alimentaria ha provocado un proceso de sobrealimentación o un desbalance nutricional como resultado de la población que puede padecer bajo peso, sobrepeso u obesidad. Y este fenómeno es denominado fenómeno de la doble carga nutricional. Este se refiere a una baja talla, a un sobrepeso u obesidad en las madres y la desnutrición crónica en los niños. Así como la desigualdad geográfica también, el fenómeno predomina en el área rural y en la población marginada, ya que el mismo tiene la característica de presentar en poblaciones pobres. Y en cuanto al marco teórico del estudio, nos encontramos con la doble carga nutricional, como lo explicábamos anteriormente, y esta también es una combinación de la desnutrición infantil y el sobrepeso u obesidad en la adultez. Vemos la situación actual de la doble carga nutricional durante el año 2008 y 2009, asimismo también el año 2011. En el altiplano del occidente, vemos que la desnutrición crónica en niños y niñas de 3 a 59 meses durante los años 2008 y 2009 fue del 63.9%, en el 2011 fue del 59.6%. El sobrepeso en mujeres de 15 a 49 años fue de un 33.2% y en el año 2011 fue el 33%. Además, la obesidad en mujeres de 15 a 49 años es del 12.4% en el año 2008-2009 y en el 2011 fue del 12.9%. El artículo tiene objetivos precisos. El objetivo general pues, es determinar la prevalencia de la doble carga nutricional en madres con niños y niños menores de 5 años en el municipio de Huitán, departamento de Quetzaltenango. Y sus objetivos específicos es determinar el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica moderada y severa. También determinar el porcentaje de sobrepeso y obesidad en madres de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica moderada y severa. Establecer el porcentaje de familias afectadas por el fenómeno doble carga nutricional
y establecer características epidemiológicas en madres e hijos afectados por el fenómeno de la doble carga nutricional. Y aquí nos referimos a la edad, género, ocupación y el sector. Además, el estudio utiliza una metodología y es un estudio descriptivo, ya que la población fueron madres e hijos que residían en el municipio de Huehuetenango. Las variables que se estudiaron fueron los niños. Estos fueron el peso, la talla, la edad, el género y la residencia de los niños. En las madres, el peso, la talla, la edad, la residencia y también la ocupación. Acá hay un indicador que se tomaba por referencia en donde las madres debían tener un índice de masa muscular mayor que 24.9 kilogramos y una altura de 1,47.7 centímetros. Mientras que los niños tenían que ser menores de 5 años con desnutrición crónica moderada o desnutrición severa. Además, los datos fueron recolectados e ingresados en una base de datos donde posteriormente se realizó la clasificación de estado nutricional. Karen, disculpe, fíjese que ya se sigue oyendo muy entrecortado, o no sé si Andrés tiene mejor internet para que se digamos en esta parte de los resultados, él empiece a presentar a partir de ahí. Muy bien. En la tabla número 1, que nos habla del total de niños menores de 5 años encuestados por aldea, nos da que se realizaron un total de 1.175 encuestas a familias distribuidas en 4 aldeas diferentes, donde Paxox fue la aldea con más habitantes, abarcando cerca del 39.15% de la población, además de que se identificaron 349 niños menores de 5 años, lo que es equivalente al 39.12% de este grupo. En la tabla número 2 nos habla de las familias con niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica por aldea en el municipio de Huitán. De todas las familias encuestadas se detectaron 491 familias con niños menores de 5 años que padecen desnutrición crónica. Esto representa el 41.8% de las familias que participaron en el estudio. Además de que demuestra que la aldea con mayor porcentaje de familias afectadas es Huitán Centro, que tiene el 55.5%, seguida Paxos con 47.2% en cuanto al número de casos. Paxos es la comunidad con mayor cantidad, abarcando el 44.2% de los casos registrados.
La tabla número 3, que nos habla de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica moderada y severa, el departamento de Huitán, nos da que un total de 892 niños menores de 5 años se identificaron 583 que sufren de la desnutrición crónica. Esto es equivalente al 65.36% de la población encuestada. Entre estos niños, el 29.48% tenía desnutrición crónica moderada, mientras que el 35.8% presentaba una desnutrición crónica severa. Perdón. En la tabla número 4, que nos habla de las familias con sobrepeso y obesidad según la aldea del municipio de Huitán. Para analizar el fenómeno de doble carga se evaluó la condición nutricional de las madres, encontrando que 110 de ellas tenían sobrepeso, lo que es equivalente al 73.8%, donde la aldea que mayor porcentaje de madres con sobrepeso que fue Big Ben, con un 79.2%, mientras que la menor proporción se registró en Huitán Centro, con un 64.55%, mientras que en obesidad se detectaron 39 casos, lo que representa el 26.2% del total. La mayoría de los casos en Huitán Centro con un 32.35% y el menor porcentaje en Bixben con un 20.8%. Mientras que la tabla número 5 nos habla del fenómeno de la doble carga nutricional en el municipio de Huitán. Y el estudio determinó que la prevalencia de la doble carga nutricional en el municipio de Huitán es del 12.68% de la comunidad. Con el mayor porcentaje de doble carga nutricional es Huitán Centro, con el 20% y seguida por Hulacancito con el 14.4%. Los resultados. En el estudio participaron 1.175 familias, donde 491 presentaban desnutrición crónica, lo que equivale al 41.8% del municipio. El fenómeno. Para que este fenómeno de la carga nutricional se dé, tanto la madre como el hijo deben de tener problemas de nutrición. En este caso, la madre debe tener obesidad o sobrepeso y los hijos tener desnutrición severa o crónica. La doble carga. Las familias que participaron en el estudio, 149 presentaron el fenómeno de doble carga, lo que corresponde al 12.7% de la población que participó en el estudio. Y a largo plazo este fenómeno puede afectar la salud, ya que al momento del sobrepeso y la obesidad se asocian a enfermedades crónicas y los niños pueden padecer baja estatura. Conclusiones. La prevalencia del fenómeno de la doble, perdón, sí, la prevalencia del doble fenómeno de la carga nutricional en Huitán es de 12.68% del total de la población. Al ser un nuevo fenómeno de transición nutricional en este estudio, el porcentaje de doble carga encontrado en el municipio es significativo, a pesar de sus altos índices de desnutrición crónica. Recomendaciones. Se le recomienda a las autoridades brindar alimentación nutricional a las madres de familias para prevenir el sobrepeso y la obesidad, al igual que brindar capacitaciones para la alimentación en cada etapa de la vida, priorizando a los adolescentes al adulto joven, ya que en esta etapa inician los cambios de hábitos alimenticios. Gracias por su atención. Bueno, gracias a los expositores, aunque estuvo larguísima. Hoy sí estuvo muy larga y en eso sí tenían que tomarlo muy en cuenta. Esa fue una de las recomendaciones que hice desde el principio. El artículo suena interesante en realidad, creo que es bastante, el tema es de actualidad, ¿verdad? Porque al final no solo está tomando en cuenta el tema de la desnutrición, también ya está hablando de la obesidad, que es, digamos, uno de los problemas actuales y que no solo afecta a la población urbana, ¿verdad? El estar gorditos no quiere decir que estén bien nutridos. Entonces, ¿con qué parte del curso ustedes relacionaron su presentación?
Sí, licenciada, nosotros lo relacionamos primero por los grupos etarios y también lo relacionamos ya que se centra en un municipio específico. O sea, con el contenido del curso, es eso que usted por los mismos grupos de... Y a ver qué dice Andrés. También lo podemos relacionar con un problema de pobreza, porque bien lo decía el artículo de que en las personas que tienden a ser pobres tienden a comer más carbohidratos porque llenan más. Entonces, eso lo podemos ver en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando miramos un albañil comer que lleva tal vez 2 salchichas de 50 centavos y como 4 quetzales de tortilla, porque así se llenan. Entonces, con eso también se puede relacionar, licenciada, con la pobreza. Bueno, listo, muchas gracias. El siguiente grupo, por favor. ¿O todavía no están listos, Catherine Suseli? Dice licenciada que me dice mi compañero que ya va a llegar a su casa, no sé si nos da unos minutos. Bueno, voy a empezar con las clases. Licenciada, disculpe, mi compañero ahorita me informa que ya. Ya está lista la presentación. Sí, ahorita me está diciendo él. Va, adelante. Pero a ver, entonces, Catherine, su grupo es Catherine, ¿con quién? Con Ranier y Mancía. Muy bien. ¿Qué tema? Nuestro tema es migración y remesas. Muy bien, adelante. No se oye. No se oye. Catherine o Ranieri. Pero y en la introducción ustedes le cortaron, ¿no? Ok. Pero no se oye nada. Mejor arreglen su video, ¿verdad? Porque no se oye nada. Voy a seguir dando clases. No, no se escucha, fíjate, Ranieri. Muy bien. Mire, Ranieri, cuando presenten, tienen que poner, quitarle el mute a su micrófono.
Buenas noches, licenciada. Me parece que es lo que no se está compartiendo es el audio, solamente la imagen. No sé eh, si algún compañero me puede ayudar porque es primera vez que presento un video. O sea, que la presenta igual, solo le da play, pero no le ponga mute a su micrófono. Entonces tengo el micrófono desactivado. No, O sea, me refiero que... actívelo. No le ponga micrófono, Ok. dice. Ok, entonces como que estuviese hablando, solo que en lugar Sí, de ser yo. así. Ajá. Ok, muchísimas gracias por la orientación. Ahorita corrijo eso. Compañeros y licenciadas. ¿Ya se oye? Sí, solo dele un poco Sí, de solo dale volumen. un poquito de volumen nada más. Esa es la introducción. Se escucha un poquito bajito por defecto, pero ya el resto ya nítido. Yo les voy a presentar aspectos muy importantes como causas y consecuencias de la migración y el papel que desempeñan las remesas y cómo puede ser el impacto dentro del desarrollo. Migración y remesas. Bueno, como primer punto, la migración. La migración en Guatemala es un fenómeno un tanto complejo, con múltiples causas y también consecuencias. Además de ello, la migración en Guatemala, podemos decir entre sus causas que destacan la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la inseguridad y la violencia, la falta de empleo y la pobreza. En estas condiciones han llevado a muchos guatemaltecos a buscar una mejor vida y unas mejores oportunidades en otros países, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, también podemos mencionar que tiene algunas consecuencias negativas. Y entre las consecuencias negativas podemos mencionar la separación familiar, que es una de las principales consecuencias, ya que muchos migrantes se ven obligados a dejar sus familias y sus seres queridos en el país para poder buscar las mejores oportunidades en los países a los que ellos migran. Además, los migrantes pueden enfrentar discriminación y xenofobia en los países receptores, así como explotación laboral y condiciones precarias de trabajo. Por otro lado, podemos mencionar las remesas. Las remesas que los migrantes envían a sus familiares constituyen una fuente importante de recursos y financiamiento externo para el país. Según un informe del Banco Mundial, en 2019 las remesas ascendieron a 500 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 13.8% del Producto Interno Bruto guatemalteco. Por otro lado, las remesas tienen un impacto significativo en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias receptoras. Los fondos enviados por los migrantes permiten a las familias cubrir sus necesidades básicas y primordiales, como alimentación, vivienda, educación y la salud. Migración y remesas. Bueno, como primer punto, la migración. La migración en Guatemala. Hola, aquí les habla su servidor Reinier Mancía. Y en esta ocasión yo les voy a exponer respecto al rol e importancia que tienen las remesas dentro de la economía guatemalteca y su desarrollo. Así que acompáñenme, por favor. Remesas y desarrollo en Guatemala. Estas constituyen una fuente significativa de ingresos a nivel nacional. Por ejemplo, el 2022 representaba el 19.8% del PIB y estas provenían principalmente de Estados Unidos, donde se establece la gran mayoría de migrantes guatemaltecos. Así también aumenta el consumo de las familias, ya que les permite aumentar la satisfacción de sus necesidades, así como también la inversión a pequeña escala y creación de nuevos negocios en todo el país. Y por último, y no menos importante, su impacto en el desarrollo económico, ya que al beneficiar a nivel microeconómico a los hogares, les alivia
sus condiciones de pobreza y les permite un mejor acceso a bienes de primera necesidad, educación y salud, mejorando así sus condiciones de vida. Respecto a los aspectos socioeconómicos de las familias receptoras, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en 2016, 1 de cada 10 guatemaltecos se beneficia de las remesas internacionales y representaban el 44% de los ingresos en dichos hogares receptores, siendo los más beneficiados aquellos hogares encabezados por personas indígenas o encabezados por mujeres, jóvenes o adolescentes. El 88% de estos hogares eran considerados pobres o en riesgo de pobreza extrema. En términos de ocupación, los receptores de remesas eran más propensos a ser trabajadores informales por cuenta propia que asalariados. Además, se destacaba que el 69% de dichos receptores son mujeres, y los hogares encabezados por mujeres recibían un 30% más de remesas que aquellos encabezados por hombres. Respecto a las desventajas económicas, se puede mencionar de que existe una dependencia significativa de las remesas como fuente de ingresos, lo que puede generar vulnerabilidad económica en todo el país. Así como también esto puede provocar de que se limite la mano de obra a nivel nacional. Así también se puede mencionar de que la falta de diversificación económica es un efecto negativo de las remesas, ya que puede limitar la promoción del empleo local en diferentes sectores. También se puede mencionar como efecto negativo la desigualdad económica, ya que ciertos hogares reciben remesas y ciertos hogares no. Por lo tanto, se aumenta la brecha de disparidad económica en todo el país. Respecto a los enfoques sociológicos a este fenómeno está el estructuralista, el funcionalista y el crítico. El estructuralista tiene una visión pesimista, ya que se enfoca mucho en la dependencia que las remesas generan. El enfoque funcionalista se enfoca más en una perspectiva favorable, ya que considera muy alta la correlación entre remesas y desarrollo y no se enfoca tanto en los aspectos culturales o sociales. Y por último está el enfoque crítico, que básicamente tiene una visión un tanto indiferente, ya que se enfoca únicamente en las remesas como un ingreso salarial extra para las familias en su supervivencia diaria. Respecto a los retos y recomendaciones y estrategias que existen ante este fenómeno, según un estudio de la CEPAL realizado en Zacatepeques de Guatemala, cuyos resultados son extrapolables a los demás sectores, se determinó que existe una baja asociatividad entre los actores económicos. Existen bajas capacidades financieras en los hogares para administrar sus presupuestos, así como también la mayor restricción que es los niveles de ingresos bajos en las familias. Por lo tanto, a nivel general, las estrategias y recomendaciones son las siguientes: que las remesas tienen potencial de contribuir al desarrollo de las cadenas de valor. Esto requiere un enfoque diferenciado en las estrategias de inversión, así como también se debe fortalecer la inclusión financiera y promover la inversión de los migrantes en sus comunidades de origen. De manera que el resumen de la propuesta de la CEPAL es la siguiente: debe haber mayor inversión de las remesas con inclusión financiera, debe haber un enfoque particular en la cadena de turismo rural y debe haber mayor involucramiento por parte del Estado, específicamente del Ministerio de Economía, para capacitar, certificar a las personas y también invertir en maquinaria y equipo con sistemas de calidad. Y obviamente que haya una gran coordinación y monitoreo de este programa público. Como conclusiones, se pueden decir de que las remesas desempeñan un papel significativo en la economía, mas no siempre es positivo, así como también es necesario abordar la dependencia que las remesas generan para promover más la inversión productiva. También mencionar de que la migración sigue siendo una realidad en Guatemala. Y por último, debe haber un enfoque equilibrado y ciertas políticas adecuadas que maximicen el impacto positivo de las remesas en el país. Muchas gracias. Bueno, gracias compañeros. Ustedes también se llevaron más del tiempo que recomendé, ¿verdad? Aunque el primer grupo se llevó el premio el más tardado, creo que también tuvo que ver que había una mala señal de internet, pero bueno, eso sí les resta, porque ya no queda tiempo para hacer preguntas y esa parte es importante, pero les recomiendo a los siguientes expositores, por favor, tener ajustado su video de 6 minutos, ¿sí? Dando los elementos más importantes del artículo. Siempre es bueno, yo no entendí bien, ¿verdad? En los dos grupos, el nombre del artículo y quién lo escribió. Sí, pero se excede 2 minutos, aparte de digamos que las fallas técnicas.
en ambos grupos, ¿verdad? Entonces eso atrasa todo. Así que siempre es una recomendación estar preparados, porfis, porque solo es un día, ¿verdad? No es que todos los días tienen que presentar, solo es uno. Y entonces, pues ahí sí se les recomienda estar preparados, por favor, con la parte logística y haber probado el sonido de su video, ¿verdad? Porque es parte del trabajo. Si ustedes hubieran hecho una exposición con un auditorium o con la gente, pues eso no se ve profesional, ¿sí? Y ustedes ya están en el 10º semestre, ya casi son licenciados en economía y todas esas cosas pues aquí se les van calificando. Muy bien, jóvenes, entonces pues esto les recomiendo, por favor, y explicar o dar por el nombre del artículo y quién fue quien lo escribió, ¿verdad? Ser enfáticos y no entrar tanto en introducciones, sino ir al grano, por favor, porque solo van a tener 6 minutos. Y nos interesan los resultados del artículo. Y es importante agregar tablas para que sea fácil quienes somos los que escuchamos. Ver las tablas, pues nos ayuda a entender también. Esto lo digo por el segundo grupo. El primero sí presentó tablas, solo que el primero fue muy tardado, muy tardado. Bueno, gracias por el esfuerzo, jóvenes, pero bueno, también cae mal que le critiquen a uno las cosas, yo los entiendo, pero es parte de ser la profesora. Muy bien, y pues por supuesto que yo tengo muchas cosas también que me señalen, que me critiquen para mejorar, pero no es para que se tomen a mal, ¿verdad? Sino es para mejorar. Con respecto a lo que veníamos hablando sobre indicadores demográficos, la tasa es uno de los indicadores más utilizados, ¿verdad? Esto es porque nos permite tener una idea del ritmo al que está cambiando cierta variable demográfica, ¿sí? Y por eso es fundamental ante la necesidad de generar una medida relativa de un fenómeno demográfico que permita comparar en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Porque obviamente son datos referidos a un país, igual puede ser a nivel local. Parte de lo que vimos hoy, por ejemplo, vimos una exposición acerca de 3 comunidades del municipio de Huitán, ¿verdad? O sea, bastante local. Y entonces todos los indicadores se suscriben, ya sea un espacio o un territorio pequeño, digamos que puede ser una comunidad o un municipio, o a todo el país. Entonces, es principalmente para comparar en el tiempo cómo va evolucionando o cómo es el ritmo formando una variable demográfica, en este caso aplicándolo a el análisis demográfico. En este caso, en la tasa, el numerador representa el número de personas que se ven afectadas por un hecho demográfico y el denominador es la población expuesta. Aquí tenemos como ejemplo de una tasa, porque puede ser la tasa, qué sé yo, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, que son, digamos, las más conocidas y las más generales. Y entonces aquí tenemos número de hechos ocurridos y la población a mitad del periodo, ¿sí? Y aquí seguimos, por ejemplo, con el tema veamos la tasa de mortalidad. En Costa Rica, dice, en el año 2000 ocurrieron 14.637 muertes y la población media a ese año fue de 3.810.179 habitantes. Y es muy básico, ¿verdad? Solo es la división. Aquí nos dio 0.003. Generalmente las tasas van a encontrar ustedes que tienen una constante, que es multiplicado por una constante, para poder tener una idea o de la magnitud de un fenómeno demográfico, porque si nosotros damos el dato 0.00383, digamos, o perdón,
0.0383 no nos da una idea tan clara, pero sí una tasa de natalidad o mortalidad que generalmente la constante es 1000, ¿verdad? O sea que es por cada 1000 habitantes, lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? Lo multiplicamos por 1000 y entonces ya nos da una mejor idea. A ver, los invito a hacerlo. Y entonces nos va a dar 3.83. Si nosotros multiplicamos este resultado por 1000, nos da una tasa de mortalidad de 3.83 muertes por cada 1000 habitantes. ¿Sí? A eso se refieren las tasas. Siempre tienen una constante. Y entonces, Licenciada, perdone. Sí, dígame. En este caso no se aproxima para redondearlo en 4. Claro, la pueden poner aproximada o la pueden dejar ahí. Ah, ok. Ustedes deciden, ¿verdad? Ustedes lo pueden, pero digamos, siempre hay que anotar el resultado que les dio y si quieren en la interpretación, ahí la aproximan. Lo mismo ocurre con la tasa de natalidad. Teníamos en el ejemplo que vimos el lunes que habían 78.178 nacimientos. Eso ocurrió en el año 2000 sobre una población de 3.810.179. Y eso nos dio 0.0205. Y lo mismo, ¿verdad? La constante que se utiliza es por 1000. Casi todas las tasas brutas se trabajan con una constante de 1000. Sí, así es como se manejan a nivel internacional. Sí, licenciada, esta iba a ser mi pregunta, que cómo sabemos si en qué casos aplicar esa constante de 1000 o de 100, porque en la clase anterior aplicamos una de 100, me acuerdo. Pero recuerden, por eso les he hablado de que ustedes tienen que tener claros los conceptos, porque aquí tasa de 100, cuando hablamos de proporción, ahí mismo dice su nombre. Cuando hablamos de porcentaje, obviamente tiene que ser por 100, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener claros los conceptos. Ahora, por eso es que aquí, proporción, ¿verdad? Estamos hablando de porcentaje. Las tasas sí pueden variar, ¿sí? Las tasas sí pueden variar la constante. Y eso va a depender de la magnitud de los datos. Porque si, por ejemplo, ustedes están trabajando en una comunidad donde son pocos habitantes, no lo van a multiplicar por 1000. ¿Por cuánto lo tendrían que multiplicar? Por 100 no. Ajá, puede ser por 100 o por 10, digamos, 1 de cada 10 habitantes o 20 de cada 100, porque eso ya va a ser el criterio de un experto, digamos, porque ahora si la aldea son 30,000 personas, digamos, ahí nos estamos, ya es muy, porque hay aldeas que son grandes y que ya deberían de ser municipio, y cuando ya son muchos habitantes, entonces ya ustedes saben que la mejor, cuando expresen, digamos, el resultado, cómo se lee mejor, cómo se entiende, cómo es más comprensible el resultado. Sí, va a depender de la magnitud de los datos, porque cuando son cantidades grandes, así como en este caso, ¿verdad? Generalmente se trabaja por 1000. Las tasas de natalidad y mortalidad generalmente se utiliza la constante de 1000, ¿sí? Pero si ustedes ya se van a una escala micro, ¿verdad? Y no son ni 1000 habitantes, entonces no se puede utilizar esa constante, se tiene que utilizar una más pequeña. Entonces, los criterios es como que seguir una lógica del tamaño de la población. Y pasa, digamos, cuando ya sea un territorio extenso, si ya son
700,000, 800,000, y son muy pequeños los casos, van a encontrar que las constantes son 1 por cada 100,000 habitantes. La asistencia, les cuento que a mí me llega automáticamente. Ya se genera un reporte, ahora tienen, ya tienen una plataforma que genera automáticamente quiénes entraron a clase, a qué hora entraron y a qué hora se salieron. Entonces ya a mí ya me llega un reporte después de cada clase de la hora a la que ingresó un alumno y la hora a la que se salió. Entonces ahora ya tenemos ahí la asistencia que se genera de forma automática. Eso para comentar a alguien que hizo la consulta. Entonces, esto es, digamos, para hablar sobre el tema de la tasa. En cuanto a la probabilidad, me pareció muy buena la pregunta, ¿verdad? Para saber cuándo se usa una constante o no, va a depender de la magnitud entonces. La probabilidad es semejante a una tasa, o sea, el indicador solo varía en la forma en que se interpreta, básicamente, pero la manera de calcular es exactamente la misma. Entonces, aquí en probabilidad el denominador siempre es la población, en este caso al inicio del periodo, que es la población que va a estar expuesta a un evento demográfico, o puede ser, pues ahora que está de moda las enfermedades, las epidemias y pandemias, o que puede estar expuesta a una enfermedad. Entonces, el numerador va a ser el número de personas que se vieron afectadas por ese hecho demográfico. Y ese es el riesgo que tiene una persona de ser afectada por este hecho, alguien que no fue afectado, digamos. Entonces, aquí tenemos como ejemplo, si la generación de estudiantes de nuevo ingreso a una universidad, ¿sí?, es de 4,320, esos fueron los que ingresaron, digamos, y de ellos 3,050 continúan activos el siguiente año y el resto desertó, ¿sí? Entonces estas cifras nos indican que para esta generación la probabilidad que un estudiante continúe activo en el segundo año es, y aquí tenemos, ¿cuántos continúan activos? ¿Sí? ¿Y cuántos ingresaron? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante continúe activo? 0.77. Entonces, aquí igual lo podemos representar o en porcentaje, creo que suena muy bien. Aquí lo multiplicamos por 100 y nos dice 77.5. O sea, 77 estudiantes de cada 100 tienen probabilidad de continuar activos, ¿sí? Estos datos, los siguientes que están entre paréntesis, representaban a la cantidad de estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Económicas y los que continúan activos al tercer año, los que entran al área profesional. Este dato es de hace 10 años, no sé si se parece todavía, pero en el tercer año, dentro de la facultad encontrábamos cerca de 5,000 estudiantes. Entonces, ¿qué porcentaje o cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante continúe activo en el tercer año de la facultad? ¿Sí? 25%. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ya nos atrasamos un montón. Entonces, para terminar, digamos, este punto, esto quiere decir que la proporción de estudiantes de esta generación que continúa activo el año siguiente, esto es hablando del primer ejemplo, es 75.5%. Por esta razón se dice que el riesgo que tiene una persona de desertar durante el primer año es de 22.5. En el caso, digamos, de los estudiantes de la facultad, ¿cuál es el riesgo que tiene una persona de desertar al tercer año?
A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Podría repetir, licenciada? ¿Cuál es el riesgo de un estudiante de desertar al tercer año de haber entrado a la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Del 75%? Ajá, así es. Muy bien, entonces el lunes entramos a ver el instrumental para el análisis, aquí entramos ya a ver el diagrama de Lexis. Es uno de los temas más complejos dentro del curso de análisis demográfico. Por favor, no falten el lunes a la clase. Lo vamos a revisar. Muy bien, entonces nos estamos platicando el día lunes, jóvenes. Que estén bien, por favor, sigan las indicaciones con sus presentaciones. Feliz noche. Buenas noches.